Bueno, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí vamos a presentarles un nuevo programa de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy en particular, mes de noviembre del año 2012, estamos en vísperas de recordar y brindar homenaje y testimonio sobre la desaparición de Daniel Antokolets. Hoy tenemos de visita, y con lo cual queremos compartir esta conversación, a María Adela Antokolets, que es la hermana de Daniel y la hija de un gran personaje del movimiento de derechos humanos que, bueno, desgraciadamente nos ha dejado hace muy poco, a los 90 años, quien fuera María Adela Gard de Antokolets, militante y dirigente del movimiento de derechos humanos de Madres de Plaza de Mayo, de aquella primera congregación de mujeres que se reunió frente a la Casa Rosada en la época de la plena dictadura militar y que luego, posteriormente, significó en el desarrollo de su vida y de militancia como una gran dirigente del movimiento de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero hoy tenemos a María Adela, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. A veces te seguimos los pasos en tu militancia en torno a los derechos humanos. Una de estas últimas cosas que nos hemos enterado ha sido vinculado también a la localidad de Martínez, donde nos ven especialmente a nuestro canal, en un taller de coordinación que has llevado a cabo, vinculado fundamentalmente a Mariano Huitis. Es el tercer o cuarto taller que se efectúa, ¿no? Exactamente. Una actividad importante. Llevan adelante una serie de talleres y son preciosos porque los chicos jóvenes que concurren van preguntando, van contestando ellos mismos y sobre todo lo que uno prefiere en los talleres es que los jóvenes se vayan con preguntas bullendo en el aire para discutirla con amigos, discutirlas en la casa y llegar ellos a sus propias conclusiones. Yo creo que el taller es solo un intento de no perder cierta práctica que he tenido durante largos años de docencia, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a profundizar en eso, nos vas a contar un poquito más la experiencia del taller, pero el 10 de noviembre de 1976 secuestran a Daniel. Sí. Háblanos de Daniel. Daniel, en realidad... Tu hermano mayor. Sí, mi único hermano y mi hermano 4 años mayor. Ante todo hay una... Es una sensación, digamos, lo primero que a uno se le ocurre cuando quiere hablar sobre el ser querido, desaparecido, toca el mundo de los sentimientos. Es la sorpresa de que el extrañarlo, el echarlo de menos y el recordarlo es algo que crece a medida que pasan los años y no que decrece. Me pregunto, porque tengo también un cierto hábito de reunirme a estudiar los temas de la memoria, a estudiar los grandes filósofos y los grandes críticos y los grandes historiadores a quienes les interesa el complejísimo tema de la memoria, me pregunto qué sucede en el caso de madres, hermanos, esposas, que tal vez se encierran en la casa y no atinan, por muchas razones, a reunirse con otras esposas, con otros familiares, a dialogar, a pensar y a llevar el pensamiento a la práctica, que es lo que yo creo que pasa en derechos humanos, bien o mal. No es, digamos, uno se siente que está intentando hacer algo dentro del ámbito de derechos humanos, no porque pertenezca a estructuras históricas que han tratado esos derechos, sobre todo los relativos a las consecuencias de la dictadura y diría yo a las causas también, sino porque hay una especie de praxis. Me parece que la mejor palabra es praxis, fuera de toda connotación ideológica. Reflexión-acción. A veces podemos meter mucho la pata en derechos humanos, es bueno reflexionarlo en grupo, con los hermanos, con quienes están metiendo la pata junto con uno, en todo caso, ¿no? Ahora, Daniel. Bien. Daniel era un bastante inquieto estudiante secundario, de hecho tardó años en recibirse porque era muy holgazán para estudiar, pero cuando encontró su vocación, que fue el derecho, ahí
estudió mucho y se volvió brillante y mostró su talento para, sobre todo para el derecho internacional y también para el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, venía de un bachillerato un tanto conflictivo, aunque las travesuras que hacían eran nada en comparación con cierta violencia que está instalada hoy en el nivel de los chicos del secundario, pero en la universidad donde él estudió, que nosotros elegimos estudiar en la Universidad Católica, un poco ignorantes de cómo era realmente en lo ideológico esa universidad, pero bueno, ahí estudiamos, ahí nos recibimos y ahí salimos protestando bastante también. Él fue enseguida invitado por profesores a ser ayudante de cátedra. Ustedes estaban viviendo en San Nicolás y vienen a estudiar. Sí. Tanto vos como Daniel Sí. estudian acá en Sí, Buenos Aires. Vienen sí. a Buenos Aires justamente por el estudio, Para ¿no? estudiar. Nos Y- dejamos San Nicolás, Claro. donde seguía mi madre y donde estaba mi abuelo, estaban mis tías viviendo, y nosotros dos nos vinimos a Buenos Aires y en distintos hospedajes, en pensionados, donde hemos conocido muy linda gente, estuvimos viviendo hasta que él se casó con una compañera de estudios. Lamentablemente tiempo después se separó, empezó una larga carrera de amores que no duraban mucho, mi hermano, y yo mientras tanto seguía haciendo mi vida como podía, en paralelo con él, digamos, estudiando letras, no Claro. derecho. Pero él era un tipo, él era un tipo muy divertido, un poco irónico a veces, muy profundo, gran conversador. Me da la impresión también, casi tengo la certeza de que siendo mi madre también una gran narradora, una gran conversadora, y Daniel lo mismo, una reunión familiar o de amigos en que ellos estuvieran acababa un poco monopolizada por ellos. Yo acentuaba tal vez mi timidez después fue pasando sola, sobre todo gracias al estudio. Y bueno, Daniel era muy divertido, nos traía a sus novias, nos las presentaba. Era un joven con muchas ansias de participación política, que esa participación política y compromiso que tiene Daniel lo empieza a hacer estando en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, esa participación fue haciendo dejar atrás una suerte de formación apolítica que más bien tiraba a ser liberal, democrática en un sentido amplio. Mi abuelo tuvo mucha influencia sobre nosotros, mi abuelo materno, y fue un gran tipo que a veces yo comparo con Lucio Mansilla, porque era capaz de llevarme a mí al mercado a charlar con los pescadores y los carniceros, a tomar un vermut con ellos, y también sabía estar con personas de otro nivel cultural. Nos habituamos a conversar con todo tipo de personas, a estar con todo tipo de personas, pero era una casa bastante abierta, la mía, en San Nicolás. Los GAR de San Nicolás. Sí, sí. Cuando vinimos, Daniel y yo, a Buenos Aires, alguien me contó que él, cuando se recibió, cuando tuvo su título de abogado, junto con el doctor Radrizani Goñi, que ha fallecido hace poco tiempo, Miguel Ángel Radrizani Goñi, al parecer ambos expresaron que eran abogados, que eran cristianos, por lo tanto tenían que ocuparse de los presos políticos, tenían que mostrar un compromiso para las personas que estuvieran en condición de presos por razones políticas. Alguien me lo contó como un dicho explícito que fue como un puntapié inicial de la carrera política, probablemente de ambos. No sé si fue tan de golpe lo de Daniel, él fue cambiando, fue evolucionando. En una época corrimos riesgo ambos de volvernos un poco cristianos, católicos nacionalistas, porque nuestras amistades lo eran, nuestras amistades en la UCA lo eran. Amigos de Daniel que estaban en un pensionado del padre Echeverri Boneo eran muy amigos de él, pero nos salvamos de eso. Creo que esa formación democrática, liberal, a lo mejor no fuimos nunca radicales, pero en mi familia mi abuelo sí fue radical.
fue intendente, fue diputado y creo que lo fue por el radicalismo, por lo menos influyó para que no cayéramos en un nacionalismo que considero estéril. Daniel fue evolucionando y no siempre yo supe ver, a lo mejor mi madre sí, no podré resolver nunca este interrogante, cuánto conoció mi madre de la evolución de mi hermano hacia ideas que cada vez eran ideas más de izquierda, que cada vez tenían más en cuenta que en el país se violaban los derechos, que cada vez tenían más en cuenta que en el país, a lo largo de los distintos años, él se recibió en el 65, hemos atravesado épocas en que predominaba la dictadura, Daniel vivió pocos de sus años en democracia, un país donde los derechos humanos ya no eran solamente violados por actos individuales o por grupos, sino que tal vez por un sistema que en sí se plantaba como violatorio de los derechos. Pero no podían desconocer que Daniel tenía una gran actividad, no solamente de defensa de presos políticos, sino también un abogado laboralista, digamos toda su actividad en términos profesionales estaba vinculado con una orientación netamente política. Sí. Él estaba orientándose hacia un mayor conocimiento, una mayor seguridad en el corpus, digamos, ideológico en que él iba a ser el fuerte para él. Él trabajó como docente y fue un docente extraordinario. Luis Zamora, por ejemplo, fue alumno de él. Luis Zamora, que es también, lo ha sido de mi madre y lo es de mi cuñada y mío, nuestro abogado en el tema de juicios por el secuestro de Daniel, por temas por crímenes de lesa humanidad, se puso de pie para decirme cómo él recordaba a Daniel y cómo había sido alumno de Daniel, cómo había sido ese profesor. Creo que las clases se dividían que los alumnos de Daniel terminaban divididos en dos. Aquellos que apasionadamente estimaban a un profesor que no escatimaba su tiempo, para el cual cuando la clase terminaba eso no significaba el límite para seguir conversando con sus alumnos en la calle, en un bar o a la vuelta o en su propia casa, y otros que estaban en contra de las ideas de este profesor que por lo visto no las disimulaba. Eso motivaba bastante conflicto con las instituciones educativas en que él estaba. De hecho, Daniel tuvo que irse o fue echado de la Universidad de Belgrano y yo creo que él terminó también en la UCA antes de esto, sin renovar sus cargos de auxiliar docente o de ayudante de cátedra, pero ahí fue porque en mi memoria está el hecho de haberse alegado que era divorciado. Ajá. Porque él se casó y tiempo después, ya con dos chicos varones chiquitos, se separó, lamentablemente. Ese 10 de noviembre del 1976, Daniel es secuestrado acá en Buenos Aires. Con su mujer, con su segunda compañera, con Liliana, es secuestrado con Liliana Andrés en Buenos Aires, muy tempranito en la mañana. En una casa de la calle Guatemala, un edificio, ¿no? Sí, en una casa un departamento que ellos estaban ocupando en la calle Guatemala, al 4800. Realmente el operativo fue un operativo típico, con 2 o 3 coches, creemos que eran 3 coches, y un grupo de tareas de la ESMA. Los imputados y ya condenados en el juicio de la ESMA hablan de unidades de tarea, grupos menores, pero con bastantes hombres a cargo. Quizá no era un grupo grande, era una unidad de tareas. Eso bastaba y sobraba para secuestrar a mi hermano, que no tenía armas en la casa, que, digamos, no estaba preparado para defenderse de estos que ejercían, como dicen los habeas corpus, una fuerza física incoercible, ¿no? Irresistible. Vamos a una pequeña interrupción y luego seguimos charlando de cómo van recuperando ustedes, en virtud de los relatos y los testimonios, el derrotero del secuestro de Daniel.
Bueno, seguimos conversando con María Adela Antocolets, hija. Esto que decirte hija y aclarar... Siempre digo yo, ella era mi madre. Ella era tu madre. Ella era mi madre. No hay que decir María Adela hija, sino María Adela. Y ella era mi madre. Claro. Recién, bueno, mencionabas que, bueno, el secuestro de Daniel y de Liliana, su compañera en ese momento. ¿Cómo logran luego ustedes entender, comprender, saber los días subsiguientes del secuestro de Daniel? Los primeros días, el primer día quedamos al lado del teléfono, pero ya al día siguiente, al segundo día salimos con mi madre y tuvimos mucha suerte en el sentido de darnos cuenta, enterarnos de que había una comisión de Amnesty cuyo huésped, digamos, es decir, cuyo anfitrión en Buenos Aires eran Emilio Miñone y su mujer. Ahí conocimos a los Miñone, a partir de ahí no nos separamos de los Miñone. Todavía, debo decir, sigo descubriendo la influencia que ha tenido Emilio en las mejores decisiones también de las madres, en aquellas decisiones que las engrandecían y las hacían trascender. Y la influencia que ha tenido en muchos aspectos. Y en grandes decisiones en torno al general, en torno a todo el movimiento de derechos humanos y al proceso de justicia también. Sí, y al proceso de justicia decisiones también. Muy interesantes. Él ha sido pionero en el mundo, pero hasta hay detalles que no figuran en el libro que su yerno, que lo amaba, Mario del Carril, escribió sobre Emilio. Emilio Miñone comentó en el año 76 la creación, o ahora no sé si era en el 76 o en la primera mitad del 77, la creación por parte de la dictadura de una oficina en el Ministerio del Interior para recibir a los familiares. En cuanto se supo que se había instalado tal oficina, Miñone dijo, error de la dictadura, error, los familiares se van a agrupar, se van a conocer unos a otros y se van a volver más fuertes. Es decir, las palabras de Emilio Miñone eran proféticas. Todavía hoy hablamos de 30.000 desaparecidos. Yo no digo 30.000, pero reconozco el valor simbólico del término. Mi idea es que puede haber más cantidad de desaparecidos. En La Puna, por ejemplo, conozco gente que no ha denunciado nunca y el joven cuya baldosa está colocada al frente de mi propio edificio, un importante dirigente de Sanidad, Jorge Tanco, no está denunciado, no ha sido denunciado, más que después, tiempo después, y desde Brasil, Emilio Miñone hizo el cálculo de los desaparecidos que había en su ciudad, Mercedes, de provincia de Buenos Aires, en el 77. Daba, como había una sola denuncia cada 5 desaparecidos, esa cifra contemplada a escala daba 30.000. De allí viene. De ahí surge. De ahí surge. Mi madre hizo lo que casi todas las madres se relaciona y toma contacto con Emilio Miñone y no con el grupo inicial de las Madres de la Plaza. Tal vez sí, las Madres de la Plaza no estaban en ese momento formadas, cada una buscaba donde podía. Yo imagino los cuarteles, las iglesias, las instituciones, los cuarteles policiales, digamos, como un enjambre de madres, padres, hermanos, esposas, esposos que van buscando. Porque no constituidas todavía como grupo a partir del momento mítico, pero real, de fines de abril del 77, el momento digamos, que tuvo consecuencias históricas, donde se va formando primero un grupo, después un movimiento y después ya asociaciones de las madres ya se movían por todo el país, se movían por todas las ciudades del país. A lo mejor en el campo no tenían tanto acceso, esto es seguro, a medios de comunicación que las orientaran sobre a dónde acudir y a organismos del Estado donde pudieran presentar su denuncia, aún sabiendo durante la dictadura que esa denuncia
era inútil, ¿verdad? ¿Cómo viste el proceso de tu madre, María Adela, dado que vos relatás un origen de una familia un tanto tradicional, de alguna manera, los Gart y quizá también los Antocolets, sí, ¿no? Digamos, ante la dramática situación del secuestro de su hijo, el entender el por qué fue secuestrado, digamos, y qué proceso vive María Adela madre. María Adela madre se pone en marcha enseguida en forma que para mí no fue sorpresiva, porque ella había demostrado su talento organizativo y su capacidad de iniciativa en San Nicolás, protegiendo a distintos asilos. Puede considerárselo algo asistencial. Sin embargo, Daniel y yo nos dábamos cuenta de que ella ejercía una tarea que podemos llamar política. El asilo de San Vicente, con viejitas, parte del cual no tenía techo, totalmente abandonado por la sociedad, empezó a ser atendido por mi madre. Rifas, diálogo, visitas y el comienzo de una presencia. Ella era presidenta, cuando por fin fue presidenta de las Vicentinas, como se decía ahí, presencia de la presidenta del Hogar Vicentino en un acto, en otro. Las rifas eran épicas y eran legendarias, las rifas de mi madre, vendiéndoles a los jueces, a los secretarios, a los oficiales y a toda persona que pudiera venderle, incluso más de algún cliente quinielero y tal vez de toda calaña, algún reo o algún imputado de toda posibilidad de delito, también les vendía. Ella a tal punto pudo levantar el Hogar Vicentino que cuando anunció su traslado a Buenos Aires para estar cerca de nosotros, claro, sus hijos, las viejitas iniciaron una novena para que no se concretara tal traslado. Entiendo eso. En Buenos Aires, al poco tiempo de trasladada a ellas, Daniel y yo le propusimos que buscara la forma de estudiar Derecho. Ajá. No nos dábamos cuenta... Ella era empleada judicial. Ella era empleada judicial, pero tenía mucho talento para comprender el hecho jurídico, para ubicarse. Ella siempre se ha ubicado muy bien en la situación en la que estaba, ante los interlocutores con los cuales estaba. Y con mucha viveza, con mucha inteligencia. Mi madre era muy inteligente y tenía un muy robusto sentido común. Lo que yo entonces llamaba sentido común, es decir, una sensatez muy afincada, digamos. No nos dábamos cuenta de que ella tenía que estudiar ciencias políticas, tal vez, no derecho. Tenía talento para las ciencias políticas. Por eso no me sorprendió que ella avanzara, no me sorprendió que cuando varias madres y padres también fueron encontrándose y Azucena Villaflor dijo, vamos a Plaza de Mayo, juntos. No dijo juntas, probablemente. No sé, yo no estuve. Estuvo Liliana, mi cuñada, escuchando eso. Y la llamó a mi madre en la iglesia Stella Maris, donde esto sucedía, donde estaban todos esperando hablar con el vicario castrense, que era Tortolo ya. Mi cuñada corrió y le dijo, Adela, Adela, vení que hay una señora diciendo cosas importantes. Era Azucena. Y era Azucena. Que estaba diciendo... ¿Por qué no vamos a la plaza? Que acá protestemos entre nosotros no tiene ningún sentido. En la plaza podemos entrar, decirle al presidente Videla lo que está pasando. Siempre reservaré mi incertidumbre acerca de si Azucena lo decía como una forma de que no fuera rechazada su invitación, pero sabía perfectamente, es lo más probable. Eran momentos muy iniciales. También, claro. ¿No? Claro. Y sabía además que Videla conocía todo, pero era una forma de reunir. El presidente no debe saber lo que está pasando, vamos a decírselo, como decía ella. Mi madre respondió enseguida. Azucena pensó, como lo repite todavía la madre Aída Sarti, Azucena pensó en una suerte de embajadora de las madres. ¿Quién va a ser? María Adela, no otra. Había muy buena relación entre mi madre y Azucena. Había preguntas y respuestas que iban y venían. Y yo llegué a conocer a Azucena en una misa que no está registrada, que tiene que haber sido necesariamente entre mayo y
fines de julio del 77, una misa en la parroquia que queda cerca de mi casa, donde las madres pidieron por los desaparecidos. ¿Meses después o en qué tiempo luego tuviste que abandonar el país o tomaste la decisión de irte? En realidad pasó bastante tiempo. Mi cuñada prácticamente vivía en casa, no en su pueblo natal de Mercedes, provincia de Buenos Aires, igual que Miñone. Pueblo, igual que Miñone. Miñone no tomó Mercedes, tomó, sí, la localidad de Mercedes, pero el pueblo de él era Luján, pero él pensó en Mercedes. Para calcular la cantidad de desaparecidos que debía haber en ese momento. Liliana vivía más en mi casa. Ambas familias, la familia de Liliana Andrés y la mía, nos decían que no fuéramos. Nosotros estábamos acompañando el reunirse de las madres y el ver que eso crecía, aunque no nos dábamos cuenta de que creciera mucho, más bien nos parecía que esa actividad de búsqueda iba a significar más desaparecidos. Nos parecía a todos que no iban a ser secuestradas las madres, tal vez los padres sí, por eso eran mantenidos a raya, pero siempre vigilantes los padres desde el cabildo o acompañando a sus mujeres en trámites, ante diarios, ante el ministerio, siempre han estado los padres en general. No hacíamos caso porque nos parecía inconcebible irnos de la Argentina, Liliana y yo. Hasta que en junio del año 76 leímos que había sido secuestrado, leímos que se presentaba un habeas corpus por el doctor Enrique Brocken. En el junio del 77. En junio del 77. 77, sí, sí. Y mi cuñada, sobre todo, sintió que había un círculo represivo que empezaba de nuevo a cernirse sobre ella. Por eso decidimos irnos a España. María de la Madre, ¿en ningún momento dudó en exiliarse también? Nunca pensó en irse, porque quien era más fuerte y constante en la búsqueda de su hijo no podía dejar el país. Muchas veces temblamos desde España, claro, por mi madre y por mis tías. De hecho, las amenazas eran muchas y tengo fotos de carteles que fueron colocados en el 83 en el pasillo de mi departamento del 10º piso de la calle Oro, así como fueron colocados frente a en las paredes de la casa de Juanita Pargament, de Enriqueta Maroni, madre de terroristas, con el cartel muy prolijamente con el nombre de cada madre, cada una de esas 3 madres, por ejemplo, en este momento. Mi madre, muy graciosamente, cuando fue a hacer la denuncia y fue acompañada por una abogada del CELS para hacer la denuncia sobre estas amenazas, ante la exclamación de la compañera del CELS que le decía: Adela, qué terror, qué temor, tenés que estar con miedo. Decía: mi hija, esto no es nada en comparación con ir por las calles de Buenos Aires en el auto de Georgie Applebaum, una gran madre, claro, y una gran amiga de mi madre. Cuando voy por Buenos Aires en el auto que maneja Georgie, eso es miedo, esto no, eso le decía mi madre. Entonces, ella ha tenido mucho humor para afrontar los muy, muy difíciles momentos que ha tenido que vivir, pero nunca pensó en exiliarse, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve interrupción y seguimos comentando sobre tu vuelta del exilio. ¿Cómo no? Bueno, seguimos con María Adela Antokolets en esta jugosa conversación que queremos compartir con ustedes. María Adela, y te fuiste a España. Me fui a España. Y tuviste un tiempo como 10 años en España, ¿no es cierto? Un poco menos de 9 años, pero qué aprendizaje. Ajá. Hace un tiempo yo hablaba
con Rodolfo Matarolo, Sí. cuando él todavía estaba en la Argentina, en la Secretaría de Derechos Humanos, y le comentaba cuánto agradecimiento sentía yo al exilio. No porque haya vivido bien en el exilio, se lo pasaba, algunos lo pasaban mejor, otros peor. Yo tuve trabajo, no lo pasé mal. Sí pasé momentos de mucha angustia, pero los compartía con Liliana, mi cuñada, y con otros compañeros. Tuve mucha relación con los españoles y aprendí a mirar América Latina. En realidad, la gente con la que yo me reunía era de todo tipo. Fue la gente de la CADU, claro, la gente del COSPA, así llamábamos a un grupito que intentaba acciones de solidaridad, de difusión de lo que pasaba. Contale a los en que Argentina. nos ven qué era la CADU. La CADU fue el más importante organismo, una verdadera comisión, llamada Comisión Argentina de Derechos Humanos, formada por militantes excelentes. Ellos eran Eduardo Duhalde, Tito Pauletti, una persona inolvidable, Gustavo Roca, cordobés, Lili Mazzaferro, Rodolfo Matarolo. Esos son los que recuerdo de la CADU. Alguno, como Rodolfo, no vivía en Madrid, pero la CADU estaba asentada en Madrid. Matarolo vivía en París, venía con suma frecuencia. Vicente Cito Lema, gran amistad de la CADU con Cortázar, gran tarea de la CADU ante todas las instancias gubernamentales y ante los grandes organismos de derechos humanos, trabajando como tiene que trabajar un organismo, haciendo notar, en estas circunstancias, haciendo notar a gran nivel, y el ámbito más difícil era Naciones Unidas, lo que sucedía en la Argentina. Naciones Unidas no creyó lo que sucedía en la Argentina y hasta desoyó, digamos, dejó de oír a sus propios funcionarios, como el experto Luis Joanet, experto en el tema, en estudiar el tema de la desaparición forzada, gran amigo directo de la Argentina, que estaba explicando lo que pasaba en la Argentina. Porque en los oídos de los grandes funcionarios de los grandes organismos internacionales, lo que sonaba con fuerza era el golpe estrepitoso de Augusto Pinochet. Claro. No el inteligente golpe de la dictadura argentina, cuidadosamente preparado a nivel internacional. Costó mucho comprender lo que es la Operación Cóndor. Está claro, esta apreciación que haces, cómo internacionalmente, digamos, el golpe contra Salvador Allende sonó diferente. Sonó diferente. Quizá porque... resonó, claro, realmente resonó. Quizá porque en la Argentina habían derrocado un gobierno constitucional que era peronista y no formaba parte de las simpatías internacionales el peronismo en general. Claro, ¿no? Un poco, probablemente por eso. Otro poco porque fue estrepitoso el golpe contra Allende. Fue preparado casi sin disimulo y efectivamente salieron muchísimos chilenos, gracias a Dios, que salvaron la vida al exilio y contaron en voz alta sus desventuras. En cambio, en la Argentina caía, como vos decís, caía Isabel, una dirigente insignificante y un gobierno poco popular. Poco popular internacionalmente. Internacionalmente. Claro, poco popular internacionalmente. Cuesta mucho todavía comprender para los organismos internacionales que un golpe es un golpe. Un golpe interrumpe un proceso electoral, más allá de todas las reticencias que se puedan tener respecto de lo que es elecciones, proceso electoral en las democracias que logramos conseguir. Pero... ya nos decías que tu estancia, tu exilio en España y la experiencia en la CADU
es como que te alejó y te dio otra perspectiva, la perspectiva de entender a Latinoamérica, digamos, de entender una visión mucho más amplia de la que tenías. Sí, pude comprender. Y volviste en el 86. Porque a veces la Argentina es un poco cerrada en sí misma. Lo gracioso es que Rodolfo Matarolo, un gran militante, decía lo mismo. Yo también estoy muy agradecido al exilio. La diferencia está en que él conocía la dimensión política antes del exilio. Yo era una persona de la cultura, era una persona que podía ser calificada políticamente con algún adjetivo que no me gustaría usar ahora, pero caí del catre en el exilio. Caí del catre por la desaparición de mi hermano. Lamentablemente fue así. Quizá, como él era muy docente también conmigo, intentaba enseñarme cosas, me decía que estaba aprendiendo a leer los periódicos entre líneas, utilizaba un lenguaje como para que yo fuera pensando, ¿qué es esto de leer entre líneas? Bueno, así, a ese nivel yo recibía las enseñanzas de Daniel, no hubo tiempo para seguir. Descubrí lo que eran los movimientos de liberación en América Latina. Yo he estado en contacto con gente del ámbito religioso muy avanzado en Madrid, en contacto con sacerdotes y religiosas que decían, algunos de ellos decían, yo soy el único tonto que no ha ido a Nicaragua, porque ir a Nicaragua era lo habitual, a estar un mes, a dar durante 3 semanas una mano y en la 4ª semana recorrer y entender un poco de ese magnífico país que estaba llevando adelante una revolución. La revolución sandinista. Nunca lo hubiera aprendido en la Argentina, porque yo criticaba también del gobierno peronista cierta cerrazón, cierto no internacionalismo, que sin embargo no responde a postulados del peronismo mismo, que se siente hermano de otros países, ¿verdad? Volví en el 86, tomé la decisión de volver porque ya tenía un trabajo pasable en una exportadora de libros, era algo que me gustaba, trabajaba con un exiliado magnífico, un sacerdote que estuvo desaparecido en Rosario, Néstor García, un toledano. Aquí han sufrido mucho los sacerdotes españoles que han estado metidos en diócesis un poco... en diócesis habituales en nuestro país, es decir, conservadoras y reaccionarias, y ellos han sido muy progresistas. Se ha sufrido mucho. Hay muchos curas, la lista es larga de los curas que han estado presos, que han estado desaparecidos, y algunos de ellos han sido secuestrados. Bueno, Lo que pasa la es que comunidad es de San poco Nicolás conocido. tiene bastante que decir en eso, ¿no? Además, ahí hay un obispo además asesinado, pero además hay muchos desaparecidos que eran curas y algunos eran catequistas, protestantes. El hecho es que volví, no viví la crisis terrible que vivían los exiliados, que volvían, digamos, los muy militantes que volvían pensando encontrar el país que dejaron, un país con una movilización juvenil extraordinaria, con un concepto, digamos, como dice Pilar Calveiro, había otro paradigma. Se nacía pensando que uno podía hacer algo para transformar una partecita del mundo. Ese paradigma no rige hoy. Uno lo va adquiriendo pese a que hoy rigen paradigmas de más individualismo. Pero vos, ya en el 86 te encontraste también con otra madre, ¿no? Era una dirigente de peso la había visto a través de los ojos de los demás. Mi madre llegó junto con Eve Bonafini en febrero del 83. E hicieron una gira extraordinaria, de la cual hay un folletito que tenemos en la sede de las madres, de las madres de Línea Fundadora, con las cuales yo, siendo hermana de un desaparecido, colaboro. Ahí hay un folletito que se hizo con, más o menos llevando, haciendo reseña del itinerario de las madres. Fueron recibidas por varios presidentes, pero además la recepción del PSOE en el poder en esa época, y de Izquierda Unida, la recepción de Izquierda Unida, la multitud que Izquierda Unida preparó para recibir a las madres en Sevilla, velozmente escamoteadas las madres que no pudieron encontrarse con esa enorme multitud de Izquierda Unida, escamoteadas por algunos diputados socialistas que las acompañaban. Eso mostraba el arraigo y la fama
en el mejor sentido que iba teniendo las madres argentinas. Alguien de la multitud corrió en el momento de la presentación de ambas, en una plaza enorme, que ahora no recuerdo cuál es, en Sevilla, corrió a través de la multitud, se abalanzó sobre las madres y le puso a mi madre un pañuelo palestino, que ella le regaló al hijo de Olga Aredes, a Ricardo Aredes, uno de sus preferidos. Eran amigas con Olga, ¿no? Eran muy amigas mi madre y Olga, y sobre todo yo he sentido una sororidad, como dicen ahora las feministas, una fraternidad con Olga, que era como mi hermana. Yo ya entonces descubrí una líder. Hay una anécdota graciosa. Las madres se quedaron, pero este era el viaje no ya con Eve, sino un poco anterior con con Carmen Lapacó, gran amiga mía y de mi madre. Hablaron ante unas 200 personas reunidas en algún centro. Estaban entre ellos los Pauletti, estaban entre ellos Carlis Lepo y su familia, y muchos otros compañeros, y alguien, era antes de diciembre del 83, todavía no había sido elegido Alfonsín, no había tenido lugar la elección, y alguien dice: señora, le tocó hablar a mi madre, ¿usted a quién votaría? Ajá. Mi hijo, le digo, le dice enseguida ella, yo soy madre de Plaza de Mayo, yo tengo que votar, voto a quien pueda garantizar, vos pensá, a quien pueda garantizar un camino democrático, una apertura a la verdad, algo así, contestó mi madre. Y se para Cacho Pauletti, hermano de Tito Pauletti. Cacho es profesor de letras, si no me equivoco, y hoy dirige una universidad preciosa, una universidad que está en Toledo, que se llama la Universidad Ortega y Gasset. Se para Cacho Pauletti y dice: pero en cambio yo la voto a usted. Se armó una ovación y vos que dijiste, fue sorpresiva para mí. Esa es mi madre. Esa es mi madre. Pero yo estaba sorprendida, claro, porque iba aprendiendo, los demás iban comprendiendo más rápido que yo, y eso que yo estaba en los grupos, lo que eran las madres. Yo lo veía más cotidianamente, ellos mostraban la resonancia, el eco en la militancia de la llegada de las madres. Por eso no me sorprendí cuando volví justa en plena división de las madres. Claro, la división de las madres tuvo lugar de enero a marzo del 86. Bien. Mi madre no me lo había contado. Era muy, muy discreta en eso, pero no me lo había contado. Bien, y llegaste y encontraste, claro, a una dirigente de otra magnitud. Sí, de otra magnitud realmente. Pasó algo, fui a la Plaza de Mayo, no, quizás no tendría que decirlo, pero esto pasó, esto a mí me pasó, yo lo vi. Fui a Plaza de Mayo con ella, desde que llegué, fui los jueves a la plaza y colaboré con el movimiento de todas las madres, y a partir de marzo del 86 con Madres de Línea Fundadora cotidianamente. En la plaza una compañera de mi madre se acercó, yo no sé quién es, no sé si la sigo viendo, tocó su ropa: María Adela, qué bueno, ¿cómo estás? Me basta con tocarte, y se fue. Ese roce toca lo mágico, pero hay algo ahí que es más que lo mágico, o que es menos que lo mágico, es decir, dame fuerzas que yo sigo. Mi madre daba fuerza. Bien, vamos a hacer otro pequeño corte. ¿Cómo no? Y quiero que me cuentes las experiencias que tenés con los jóvenes ahora. ¿Qué se discute? ¿Cómo no? Bueno, seguimos la conversación con María Adela. Vamos a... recién te preguntaba, estás recorriendo y sos un motivo de concurrencia en lugares donde se enseña, se discute, se reflexiona en torno a los derechos humanos. Y en muchas actividades como la de que has colaborado en esta actividad en el Centro de Arte de Martínez, ¿no? Sí. Ahora en noviembre de este año,
muchas de ellas son con jóvenes, fundamentalmente. Este proceso de justicia tan particular, tan ejemplificador en términos internacionales que ha tenido la Argentina para enfrentar los delitos de lesa humanidad, es decir, hay un modelo argentino de enfrentamiento de semejante tragedia, digamos, de enfrentamiento de un genocidio de la magnitud que tuvo en nuestro país. Esto a los jóvenes, ¿tienen realmente conciencia? ¿Qué percibís en los jóvenes en torno a si pueden apreciar esta particularidad argentina, entre los cuales obviamente tenemos muchas cosas que destacar, entre ellas en particular al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner también, en el proceso de memoria, verdad y justicia, y en el proceso de justicia en general que tanto han, porque tanto han luchado personas como Sí, tu madre? ¿Qué claro. perciben los jóvenes? No sé si puedo dar reglas generales de qué perciben los jóvenes, porque en el contacto que yo tengo con jóvenes, jóvenes argentinos que estén en el secundario, por ejemplo, o chicos que están terminando la primaria en la provincia, es el contacto con muchachitos y chicas que ya vienen trabajando con sus docentes los temas que se supone temas transversales de derechos humanos. Vienen trabajando la historia de lo que pasó, lo que es la historia reciente, lo que son las madres, lo que son las abuelas, el tema de la recuperación de la identidad. Esos jóvenes llegan a un taller sobre identidad, por ejemplo, o tal vez sobre identidad y participación, ya con una atención, con un interés, con la posibilidad de presentar preguntas propias que tal vez no deba yo considerar como algo general. No necesariamente la invitación y la apertura a la militancia significa el reconocimiento del valor, por ejemplo, de los juicios, porque por muchas razones, y por eso tratamos de hablar de los juicios, damos PowerPoint también sobre los juicios, tratamos de facilitar la llegada de los chicos una vez que tienen 18 años al ambiente de los tribunales federales donde se sustancian los juicios. No siempre, por muchas razones, se pone atención a los juicios. De hecho, no todos en los organismos siquiera pueden ir a los juicios. Yo defiendo que las madres no vayan a los juicios por lo doloroso que resulta asistir a un testimonio. Cualquier testimonio de alguien cuyo cuerpo ha estado dentro de un centro clandestino es terrible, y escuchar ese testimonio es pensar, mi desaparecido pasó por lo mismo que esta muchacha o este señor están contando. Muchas veces he visto el dolor y he tratado de consolar, lo hemos hecho cuantos podemos, el dolor de madres y padres que están escuchando lo que se dice en Comodoro Pi. Invitar a los jóvenes tiene su complicación, porque ellos van con mucha naturalidad, pero tal vez no vuelven al juicio cuando sería bueno volver. Yo creo que la presencia de la gente joven que se siente militante en los juicios encuentra un buen eco cuando son los hijos de desaparecidos los que los invitan, cuando son los nietos de las abuelas los que los invitan, porque hay generaciones más cercanas, hay gente más joven que logra que lo que se sustancia en los juicios no se vea como una antigüedad. Siempre estamos con ese tema, el tema de hasta qué punto podemos atravesar una cultura hegemonizada por gente, digamos, por difusores como Tinelli, cuyo programa y otros programas también cortan la dimensión de lo diacrónico, digamos, y cortan la dimensión geográfica. Eso está estudiado. Un programa como el de Tinelli casi convierte al espectador, si escucha solo eso, si atiende solo eso, en un ser del presente que no tiene conexión con el pasado, y también en un ser
fragmentado, que no tiene conexión con una, aunque sea con una unidad barrial o con una unidad de ciudad, ya que parece que en esta posmodernidad no existe una unidad universal o una unidad del mundo. Yo creo que sí, que sigue existiendo una unidad del mundo y que podemos mirarlo y que nos conviene mirarlo, claro, además. Ahora, digamos, historizar el proceso de justicia y, por supuesto, el proceso de memoria, verdad y justicia argentino, que obviamente que está enraizado con luchas populares, digamos, con luchas políticas, con ansias de liberación, con las expectativas de un modelo de sociedad deseado y esperanzador por el cual luchó tu hermano y tantos otros miles. Exactamente. ¿Resulta consciente también quizá para los jóvenes el percibir el momento actual donde el umbral de derechos está tan elevado? ¿O es algo que se va naturalizando ya en este momento? Hay de todo. A veces en los talleres leemos con los chicos unas páginas del libro José, que escribiera Matilde Herrera, donde describe la habitación de José. Los pósters que José tenía en su habitación, una muchacha de Vietnam con una ametralladora, el otro, el Che, no sé, y lo comparamos con las habitaciones que hay ahora, con lo que puede tener el pibe en su habitación, ponemos humor y tratamos de, sobre todo, que no se sienta menoscabado quien tiene pósters frívolos en su habitación, claro, porque ese también es otro problema. A veces los testimonios de las madres, de las abuelas, no han cuidado el preservar al joven, a los chicos que están escuchando, del temor. Nuestros hijos hacían eso y terminaron así, hacelo, que vas a terminar igual. Hay que evitar eso. Es muy difícil que un grupo de chicos no piense eso si no logramos que contextualice distintas épocas y que valore lo que hoy pasa. Hay muchas formas de lograr que ellos valoren lo que se está viviendo, comparando con lo que vivíamos nosotros. A veces las madres de Línea Fundadora tienen un lindo programita junto con la Dirección de Cultura de la Nación, que es llevar las pancartas, que fue todo un cambio cualitativo, no ya una foto, sino una historia de vida, que se recorre, una página que se lee, llevar las pancartas, por ejemplo, a Santiago del Estero, a La Banda, a Córdoba, a San Martín de los Andes, a Bariloche o a Corrientes. Las madres van acompañando esas pancartas, va un nieto, un niño recuperado, va también Nicolás, y otros compañeros que arman las pancartas. Aclaro que la única ciudad donde no se pudieron exponer las pancartas después de armadas fue en Libertador General San Martín, porque Ledesma mete miedo. No se pudo abrir la puerta de la biblioteca donde estaban expuestas. ¿Cuándo fue eso? Ahora en julio pasado. Eso no se pudo hacer. No se pudo. Único lugar del país donde no pudimos exponer las pancartas. No era yo en ese momento, estaba una madre, porque a veces yo colaboro, si por ahí las madres no pueden ir, o si no pueden ir dos madres como deben ir, va una madre y voy yo acompañándola. Nair Amuedo se quedó helada, porque decía, pero esto es una grosería, hemos venido para esto. No se pudo, señora. ¿Tenés esperanza de la justicia llegue pronto por el caso Ledesma? Y temor, casi tengo esperanza y temor. Hay que saber lo que es Ledesma. Ellos están impulsando, están diciéndoles a los trabajadores y a la gente de la población, si nos persiguen mucho, Ledesma S.A. se va a tener que ir a Brasil. Entonces ya han apedreado la bicicleta de un compañero, trabajadores, o alguien que pasa por la calle diciéndole, déjense de jorobar porque se nos va la empresa, que es nuestra vida. Es el gran padre Ledesma, el gran padre que da la vida y que la quita. ¿Cómo luchar contra eso? Cuando le toque a Blaquier, ojalá yo tuviera esperanzas de que el sistema cambiara. No lo sé. Son Blaquier y dos más. Si le toca la cárcel a Blaquier, va a ser, en este país va a haber una remesón cuyas consecuencias no sé cuáles van a ser.
merece la justicia, merece cárcel. Nos consta que él merece cárcel y ya están muertos algunos de sus capataces, de sus jefes de personal que también lo merecían. De hecho, en la película Sol de Noche, explícitamente Mario Paz dice: nosotros tenemos aquí dentro la gendarmería y la gendarmería sabe cómo comportarse. Y habla de más de 100 estudiantes desaparecidos. Tenemos 16 estudiantes desaparecidos, no más de 100. Él habla de más de 100. Claro. ¿Seguís vinculada con los Aredes? Sí, sí, totalmente vinculada. Yo siento que soy la hermana mayor de algunos de ellos, que soy hermana de Olga, su madre, a la vez, ¿no? Tengo mucha relación con ellos, sí. ¿Has estado en las sesiones de los juicios? Estuve en las sesiones del juicio, y no como testigo, pero sí asistiendo a momentos extraordinarios, porque hay un represor que concurre siempre a este tramo del juicio, que no ha empezado todavía en la parte oral y pública con las acusaciones directas contra Blaquier. Sí. Todavía eso no ha empezado. Pero uno de los 3 represores imputados concurre siempre. Disimula una cicatriz que lo identifica muy bien con una curita o con una venda. Adriana Aredes comenzó su testimonio con un pedido a los jueces, que el imputado, que ahí estaba a pocos metros de ella, se quitara la bendita, y el tribunal hizo lugar a ese pedido y le hizo quitar la venda. Con lo cual, ella y otros dijeron: esta es la persona, sí, sí, claramente, esta es la persona que nos hizo tal cosa, o que nos contestó tal cosa, o que actuó en tal forma, ¿no? Es muy interesante ese juicio. ¿Cómo han vivido las dos María Adela este periodo tan particular y tan esperanzador que hemos tenido desde Néstor en adelante? Mi madre había muerto ya. Pero es curioso, una de mis tías, muy viejita, que vio la asunción de Néstor el 25 de mayo, cuando él jugaba con el bastón presidencial, me gusta este muchacho. Sí, a mi tía tenía en el 2003 tenía 87 años. Ella apoyó desde el primer momento, y me hace gracia porque las razones por las cuales ella apoyaba las hablábamos en casa. Eran las razones por las cuales yo también, no desde el kirchnerismo, no soy una persona kirchnerista, y no desde el peronismo, no soy una persona peronista, pero en los últimos años, en cada ambiente en que estoy, debo aclarar que no soy gorila. En cada ambiente que estoy, debo aclarar que soy todo lo contrario de un gorila. Pero desde fuera del peronismo, yo apoyo a un gobierno que ha hecho avanzar en forma notoria aquello que veníamos pidiendo tanto tiempo. Ha hecho avanzar la justicia dentro de un poder que no es el poder judicial, pero ha creado un ambiente para que el poder judicial avanzara en los juicios de lesa humanidad, y en eso somos un país hasta privilegiado, pese a todos los defectos de los juicios. No creo que haya otro país en el mundo que esté juzgando con su derecho natural, con sus jueces naturales, en su propio territorio, a sus propios genocidas. Y sin venganza. ¿Verdad? Con garantías a veces hasta excesivas para estos genocidas, además. Ha hecho avanzar la verdad. Falta mucho respecto de la verdad todavía. Pareciera que no hay fuerza que obligue a todas las policías y a todos los estamentos militares de las 3 armas a hacer públicos los archivos. No hay fuerza que los obligue. Es un tema bastante complejo, es propio de los organismos de derechos humanos y de quienes intentamos defender los derechos, el reclamarlo, porque cada puesta bajo la luz pública de un patrimonio de archivos ha sido fundamental. Sí, es importante. Bueno, nos quedaría para otra conversación esto, pero tomamos como una cuestión importante la necesidad de abrir los archivos de las fuerzas de seguridad. María Adela, se nos acaba el tiempo. Ha sido muy agradable estar con vos. Muchísimas gracias. Sos una gran conversadora, y bueno, y te queda
casi la obligación de seguir el camino. Con todo gusto, de volver a visitar. a disposición para lo que quieran. Y se organizan encuentros que tengan que ver con los derechos o con la historia reciente, siempre algo se puede aportar. Vamos a los talleres con mis hermanas y hermanos de desaparecidos que están también muy abiertos a esto. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días.